una de las cosas que nos preocupan y que todo el día estamos hablando, a pesar de que nosotros tratamos de darle la importancia que tiene, ni más ni menos que la tiene. Por un lado, el control natural del colesterol, y que de rebote tiene que ver con nuestro peso. Por eso elegí volver a compartir algunas ideas que tienen que ver con todo esto. Por un lado, entonces, cuando hablamos de controlar el colesterol, tenemos que hablar de la alimentación, y lo mismo cuando hablamos del peso. Y la alimentación, obviamente, la clase y cantidad de alimentos que una persona coma va a ser la base de una buena salud. Somos lo que comemos. También le podemos agregar lo que pensamos y cómo comemos. No es lo mismo si yo me tomo el tiempo para comer que si no me lo tomo, más allá de la calidad de lo que yo esté comiendo o no. Y lo que es importante entender, que yo tengo que hacer un ejercicio importante, que es cortar, ponerme el bocado en la boca y apoyar los cubiertos. Y contar mentalmente hasta 10, por lo menos, para poder masticar. Porque ahí comienza el proceso de la digestión. Empieza ahí. Entonces, si yo no tomo en cuenta esto, que ahí empieza el proceso de la digestión, evidentemente no estoy ayudando. Ese bolo que va a ir bajando no tiene las salivas que yo necesito para que trabajen sobre todo ese alimento que yo me puse en la boca, pero paradójicamente esa saliva del proceso digestivo empieza antes, ya empieza a prepararse cuando estoy oliendo la comida, aun cuando la cocina yo empiezo a tener una saliva. Ni hablar si es una comida que la tenga entre mis prioridades, que sea favorita. Y ahí empezamos, y ahí empezó, todavía no me puse el primer bocado. Y cuando me lo pongo, entonces sí o sí tengo que empezar a masticar. Entonces, cuando empiezo a masticar, el otro tema es ¿hasta cuándo comemos? Comemos, yo tengo que tener algo que, bueno, me siento satisfecho. Cuando me siento satisfecho, el hígado le manda la información al cerebro y le dice, pará, ya estoy satisfecho. Y entonces empezamos a comer. Y paramos de comer, nos alejamos. Entonces, por eso está atado el tema del colesterol con el tema del peso. Porque si yo no como bien, mi hígado no funciona bien y fabrica mucho más colesterol. Si le sumo aquel que yo le agregué, entonces no funciona. Entonces, fíjate que hasta ahora no agregamos absolutamente nada, y aunque la selección no haya sido ideal de los alimentos, si yo mastico, entonces voy a tener otra respuesta. Porque sí, en minutos va a estar en el estómago esa comida que yo mastiqué bien o mal. Pero recién va a dejar el aparato digestivo, va a salir de mi organismo aproximadamente en 20-24 horas. Y todo nuestro cuerpo, todo el aparato digestivo está trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, mezclándolo con los jugos, agregándole cosas, sacándole cosas. ¿Por qué? Porque así como un auto necesita en su momento que yo le ponga el combustible, también necesitamos que los alimentos lleguen a nuestro organismo, porque son los que nos van a brindar la energía a través del metabolismo que necesitamos. Ahora, antes que la comida pueda ser quemada en el metabolismo, tiene que ser digerida en pequeños trozos que el organismo puede absorber y utilizar. Y se facilita todo eso con el proceso de la masticación. Por eso es tan importante, porque ahí empieza. Bocados no muy grandes, y todo eso hace que le facilite la tarea ¿a quién? Al estómago, al intestino, a todo el organismo, forman parte de mi organismo. Entonces, para eso, te quiero proponer que te ayudes justamente con el Forever Lean. ¿Qué es el Forever Lean? Bueno, es una cápsula en la cual combinamos cromo, higo de tuna, extracto de poroto blanco, y nos va a servir entonces para apoyar y controlar nuestro peso y de rebote el colesterol. ¿Por qué? Bueno, porque el control de peso, sí o sí, para poder
perder peso inclusive, debemos contar con el cromo en el organismo, que es esencial para que yo pueda fabricar, por un lado, músculo, y para que la insulina trabaje en forma efectiva. ¿Vas a decir, ¿qué tiene que ver la insulina con el cromo? Bueno, es lo mismo que en un matrimonio te pregunte qué tiene que ver el esposo con la esposa. Tiene que ver todo, porque si no, no hay noviazgo, no hay matrimonio. Entonces, esa combinación de cromo e insulina es un elemento esencial para que se facilite la acción de la insulina. Y la insulina, acordate que lo que hacía era meter el azúcar, los hidratos de carbono, en la célula. Cuando no, empezaban a dar vueltas, se depositaban en cualquier lado, fabricaban grasa, y el organismo, como no tiene incorporado entonces la celulosa el azúcar, sigue fabricando insulina, 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 y ahí es donde se produce más grasa, y por el otro lado también aparece la diabetes. Y la insulina es una hormona es una sustancia que se fabrica en un lado y actúa en otro. Se fabrica en el páncreas, que es la fábrica de insulina humana, pero va a actuar en todas las células del organismo. Y esta pareja, si no funciona la insulina, la glucosa no cumple las funciones que tiene asignadas, que es básicamente energéticas, y entonces se provocan desarreglos en el organismo que pueden llegar a tener consecuencias fatales, problemas renales, problemas cardíacos. Entonces, hacete la película, como está en el dibujo, como que si la insulina fuera el embudo que nos permite a la glucosa, que es el azúcar, pasar a través de los receptores hasta la intimidad de la célula. Y ahí empezar a quemarse para fabricar energía. Es una sociedad perfecta. Entonces, esta sociedad en excelencia siempre actúan juntos. Y ahí es donde facilitan la pérdida de peso, porque también nos va a ayudar a que se forme músculo. Y al sacar los hidratos de carbono de ahí, el músculo, cuando entra el hidrato de carbono, porque hay insulina, hace la función metabólica que tiene que hacer, y entonces nos ayuda a eliminar los depósitos de grasa. Y paradójicamente formamos músculo. O sea, transformamos la grasa en músculo. Y el músculo es el principal quemador de grasa. Por eso tiene que funcionar esta sociedad en forma perfecta. Entonces podemos decir que el cromo es necesario para que sea posible la absorción también de otros minerales en el cuerpo, como calcio, fósforo, magnesio, y vaya si tienen importancia, porque esta combinación de calcio, fósforo y magnesio trabajan juntos para tener huesos y dientes sanos. El hueso no es el mismo hueso que tenemos cuando nacemos. Continuamente las células van naciendo, multiplicándose y volviendo a morir. Y en esa multiplicación vienen células nuevas que reemplazan a las que se murieron. Por eso la regulación de lo que tiene que haber y lo que no tiene que haber, la absorción y la utilización correcta es lo que nos permite la mineralización de los huesos. Y acá el clave es el cromo y es clave también la vitamina D. Entonces, ¿qué pasa si hay carencia? Bueno, aparece una mala mineralización ósea, aparecen agujeros en el organismo, en los huesos, llamados osteoporosis. En los niños, cuando es más severo, tiene lugar deformidades. Y lo vamos a ver como trastornos graves, como el raquitismo. Mientras que en los adultos aparece osteomalacia, donde la persona va a tener dolores óseos, debilidad muscular, y con la edad puede tener hasta fracturas espontáneas. Ahora, entonces, generamos músculo, nos sentimos bien, tenemos una buena absorción, y tenemos el agregado de que perdemos peso. Porque la influencia que tiene el metabolismo del azúcar y de las grasas, los investigadores demostraron el potencial que tiene para promover la pérdida de peso y mejora la composición corporal, generando menos grasa y, como te decía antes, más músculo. Si además entendemos que el cromo se encuentra en alimentos, ahí te mostré algunos, como la banana, por ejemplo, la ingesta de una dieta equilibrada tendría que proporcionarnos la cantidad necesaria de cromo, pero ¿qué pasa?
hoy, con esta vida agitada que llevamos, se cultiva en un lado, se sacan las frutas y verduras antes que terminen de madurar y maduran en los camiones. ¿Y qué es el proceso de maduración? Bueno, es el proceso donde extraen de la tierra, si las tuviera, vitaminas y minerales. Y eso es lo que nosotros creemos que comemos sano. Sin embargo, no está. Por eso no comemos ni la calidad ni la cantidad. Por eso es importante, entre otros suplementos, agregar el cromo. Y hablamos entonces del primer componente, que era el poroto blanco. El cromo, quiero decir. El segundo componente es el hígado de tuna. El hígado de tuna. Y no hace mucho se descubrió que un extracto derivado de las hojas secas de este cactus posee grandes propiedades para precisamente trabajar contra las grasas. Y entonces aprovechamos eso, esa cualidad que tiene, ¿para qué? Para el control de peso. Además se encargan, en este caso, de cómo lo hacen. Bueno, le hacen toda una capa a las grasas, que te voy a mostrar en un ratito, durante el proceso de la digestión estomacal, como si las englobaran, y después se eliminan por el intestino naturalmente. De eso se encarga el hígado de tuna, de secuestrar las grasas que comemos. Pero nosotros necesitamos grasa, exacto. ¿Y de dónde la sacamos? Nos comemos quemando, metabolizando nuestras propias grasas. Y ahí es donde se produce primero la aparición de silueta en lugar del salvavidas que tenemos alrededor. Y por el otro lado, el descenso de peso. Entonces este componente del hígado de tuna encontraron de gran utilidad. Por ejemplo, para favorecer el efecto hangover, que se llama después de una noche de alcohol, cuando exageraste. También se vio que baja el colesterol, es preventivo de algunos trastornos de la próstata, inflamatorio. También mejora la eliminación de orina, es diurético, y es de acción antiinflamatoria. Y ahí tenés entonces la ayuda a la pérdida de peso, y por las características que tiene, se cicatrizan más rápidamente las heridas. Y el tercer componente es el extracto de poroto blanco. O sea, hablamos del cromo, hablamos del hígado de tuna y el extracto del clásico poroto blanco. ¿Qué aportes nutritivos nos da? Bueno, es una excelente fuente de hierro, potasio, que es clave en la función cardíaca, selenio, súper antioxidante, ya hemos hablado en otras oportunidades, molibdeno, tiamina, que es vitamina B1, B6 y B9, estos dos últimos son fundamentales para el desarrollo, crecimiento y formación favorable de los fetos. Si no tenemos esto, tenemos problemas en los bebés, que pueden nacer incluso con espina bífida o trastornos cardíacos. Y además, entonces, va a trabajar este extracto de poroto blanco, ayudándonos a que aumente el colesterol bueno, HDL, y baje el malo. ¿Por qué? Bueno, porque está compuesto por almidón, que es un alimento que te va a dar fibra, pero que no te va a dar calorías. Tiene proteínas que apoyan también el desarrollo muscular, y acordate que es lo que queríamos buscar. Por eso va a ayudar en organismos que estén debilitados. Y esa fibra también va a ayudar a disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Y también va a arrastrar, va a facilitar para que la eliminación que hacemos por el intestino se lleve toxina. Por eso es la gran utilidad que tiene. Es el principal entonces quemador de grasa, como te dije, son los músculos, pero tenemos que ayudarlo. Y para eso, yo sé que es difícil en esta etapa, pero hay que hacerse el tiempo de hacer algún tipo de alguna actividad física. Si puede estar parado, no se siente todo el día. Si puede caminar, muévase, aunque sea en su casa, como sea. Si puede salir un poco, salga, dé la vuelta y vuelva, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera tenemos la posibilidad de favorecer nuestra salud. Bueno, también si tiene una bicicleta fija, úsela. Entonces, de alguna manera, esos 15 minutos de bicicleta fija van a compensar esa media luna que comió de más.
Y tenemos que tener limpios aquellos lugares como el hígado, que van a trabajar como laboratorio, la vesícula, el intestino grueso, el intestino delgado, tiene que estar limpio, lo mismo que el riñón, porque nuestro organismo es un campo de batalla, y nosotros lo estamos ayudando. Bueno, en la actualidad es común la intoxicación casi sin darnos cuenta, y que nosotros mismos lo propiciamos, porque contaminamos nuestro medio ambiente. Digamos que eso es una de las cosas positivas de esta pandemia, donde vimos cosas mágicas, que los ríos vuelvan a tener pescado, peces mejor dicho, que por el otro lado el agujero de ozono se cierre, por el otro lado que tengamos que algunos animales empezaron a salir, estaban escondidos. Bueno, maravilloso. Lo dejamos descansar al planeta. Y eso se va a ver impactado en el tiempo, si es que nos volvemos a lo mismo después, pero esperemos que algunos por lo menos aprendamos algo. Y entonces también, si nosotros mantenemos los elementos por donde se sacan los tóxicos limpios, y los cuidamos con mucho esmero, por eso es importante la limpieza de las impurezas, en la higiene diaria, pero también el hígado, los riñones, la piel, los pulmones, tomando suficiente cantidad de agua. Y es necesario entonces que esté limpio, porque si se alteran los esfínteres, nos vamos a enfermar. Y es una buena manera entonces que un aparato digestivo que está alterado, entendamos que nos puede traer estreñimiento, diarreas, infecciones frecuentes, que no podamos eliminar residuos alimenticios y siempre estén ahí, entonces la flora intestinal va a tener problemas, haciendo un círculo vicioso, colitis, gastritis y alguna enfermedad grave como el cáncer. El cáncer, sí, el cáncer tiene muchas explicaciones. Una de ellas es la falta de limpieza intestinal. Por eso es clave desintoxicar el cuerpo. Los jugos de aloe vera contienen todo lo necesario e indispensable para mantener el organismo sano y nutrido. O sea, es una combinación excelente porque tienen fibra, arrastran, limpian los poros intestinales y ayudan a justamente limpiar los nichos intestinales donde se guarda, queda sucio con gérmenes y toxinas. Bueno, no, porque entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Guárdamelos todos, Lara. Bueno, Lara, ponerlos acá. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, me gustaría mostrarte ahora justamente cómo trabaja, en este caso, en vivo, te quiero mostrar qué importante es esta combinación de la aloe vera para mantener entonces en el tracto intestinal esa sensación, además, de bienestar y vitalidad. No es solamente la sensación, sino que sus componentes le dieron una revitalización al área donde actúan, lo desinflaman y lo mantienen limpio, y además elimina aquellos parásitos que no necesitamos que estén en demasiada cantidad, porque hay bacterias y parásitos en determinada cantidad, en un balance tenemos que tener el organismo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, te quiero mostrar muy brevemente cómo trabaja en nuestro organismo, haciendo de cuenta justamente ese efecto clave del Lean, que es precisamente generar ese secuestro que te voy a mostrar ahora, que hace de precisamente de las grasas. Así que lo vamos a ver ahora. Déjame que te ponga el video, te lo prepare exactamente. Acá está, muy bien. Entonces vamos a compartir ahora ese breve pedacito de una demostración que te va a encantar y vas a tener claridad, porque esto mismo pasa en el intestino. Acá lo tenemos.
eso se elimina después directamente. Entonces, espectacular. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos tener precisamente un intestino sano y por ende todo el organismo sano.